Vimos entonces el entorno florentino la vez pasada de Leonardo y ahora queremos comentar qué pasó cuando Leonardo llegó a Florencia. Tenía 17 años de edad, estábamos en 1469, el papá notario llegó y se acomodó su residencia en una casa cercana a la vía del procónsulo y allí presentó a su hijo a un amigo de él. El amigo de él se llamaba Andrea de Francesco de Michele, conocido de Cioni, conocido hoy en día como Verrocchio, o en esa época. Verrocchio significa ojo verdadero, y lo vamos a mencionar más como Andrea Verrocchio. Andrea Verrocchio tenía su taller en la vía de Agnolo, muy cerca del Ponte Vecchio, y digamos que era un pintor, escultor, grabador, orfebre y trabajador del esmalte, discípulo de Donatello, de quien hablamos la vez pasada, y también era el artista favorito de los Médicis. Él era el papá de él había sido un ladrillero muy pobre, era 7 años mayor que el padre de Leonardo. El padre de Leonardo nació en 1428 y este señor había nacido en 1435, de manera que Leonardo era 17 años menor. Aquí pues es una diapositiva del Ponte Vecchio para ilustrar un poco más el lugar cercano donde estaba este taller. Había 2 talleres importantes en Florencia. Uno era el de Andrea Verrocchio, el otro era el de los hermanos Pollaiuolo. Eran Antonio di Jacopo Benci y Piero di Jacopo Benci. Se llamaban Pollaiuolo porque en el dialecto florentino de aquella época, Pollaiuolo era ave de corral y el papá criaba y vendía aves de corral. Entonces lo llamaban los Pollaiuolo y eran muy estudiosos de la anatomía. Uno de sus cuadros más bonitos o de sus grabados es sobre el cuadro La batalla de los hombres desnudos. Parece que Leonardo pasaba con frecuencia a ese taller a estudiar un poco de anatomía. Aquí vemos pues a Pollaiuolo y aquí vemos otra imagen de Andrea Verrocchio. Entre las obras de Andrea Verrocchio mencionamos, por ejemplo, esta obra que es el Bautismo de Cristo, que la vamos a tocar en varios temas. La obra fue encargada por los monjes del monasterio de Vallombroso, un monasterio benedictino, y actualmente se encuentra en la Galería degli Uffizi, la Galería de los Oficios, allí en Florencia. Otra obra de Verrocchio es Tobías y el Ángel, que se encuentra en la Galería Nacional de Londres. Otra obra en escultura, ya la mencionamos, es esta escultura en bronce dorado, que dijimos que podría, según algunas personas, tratarse de un retrato del mismo Leonardo, y que fue esculpido en el año de 1476, precisamente para la familia Medici, en Careggi, donde tenían ellos la escuela neoplatónica. Allá todos los 7 de noviembre se celebraba un banquete con motivo del nacimiento de Platón, que nació el 428 a.C. Otra obra en escultura, tenemos acá esta obra de Cristo y Santo Tomás, en Or San Michele. Allí, digamos que haciendo parte, cuando Leonardo llegó donde Verrocchio, digamos que Verrocchio no solamente fue el maestro de su discípulo, sino también se convirtió en el discípulo de su discípulo. Y Leonardo no solamente completará allí lo que ya sabía, sino que aprenderá lo que no sabe. Y nada demuestra más el talento pedagógico de Verrocchio que, digamos, la diversidad de oficio y de carácter de los compañeros de Leonardo en la bottega. Bottega es el taller del pintor y escultor Andrea Verrocchio. Allí estaban, entre otros, como condiscípulos de Leonardo, Alessandro di Mariani, di Vanni Filippeppi, más conocido como Botticelli. Este Botticelli era 7 años mayor que Leonardo, nació en 1445 y habría de morir unos 9 años antes que Leonardo. Botticelli nació en un arrabal que se llama Porta di Fredano, que es un arrabal de un barrio más importante que se llamaba, o se llama todavía, Ognissanti, de Todos los Santos. En este barrio de Ognissanti era la parroquia a la que pertenecía la familia Vespucci, y la familia Vespucci era una familia aliada de los Médicis
y allí en esta familia había un personaje llamado Marco Vespucci. Y Marco Vespucci es importante, y seguramente aquí hay algunos que leyeron la obra de Germán Arciniegas, por la bella Simonetta. Recordemos que Simonetta Cataneo era una genovesa muy bella, que a los 16 años se casó con Marco Vespucci. Cuando llegó aquí a Florencia, pues prácticamente dejó a todos con la boca abierta. En un torneo que hubo la dejaron como la reina de belleza, y los Medici, pues que eran, sobre todo Lorenzo, que era bastante gallinazo, como dicen hoy en día, pues le puso el ojo, pero su hermano Giuliano, que era mejor presentado, más apuesto, pues fue el que logró, según dicen algunos, haberse convertido incluso en amante de ella. Pero lo importante de esto con respecto a Botticelli es que, como nos dice Germán Arciniegas y otros escritores y otros autores, es que Sandro Botticelli prácticamente tuvo un amor platónico por ella y la convirtió en lo que diríamos la modelo de sus cuadros más importantes. Y los dos están enterrados en esta iglesia, tanto Simonetta como Sandro Botticelli. Entonces Botticelli fue el quinto hijo de un matrimonio formado por Esmeralda y por un curtidor de pieles, Mariano Divani de Amedeo Filippepi. Cuando él nació, su hermano mayor, llamado Giovanni, tenía 25 años, y el apodo de Botticelli, que significa botellita o tonelete, se le dio o lo heredó porque era el apodo que le decían a su hermano mayor. Unos dicen que porque era muy gordito y otros porque era muy bebedor. Como ambas cosas conducen a lo mismo, pues no importa cuál de los dos sea el motivo. Entonces, él a los 14 años fue aprendiz de orfebre y a los 17 estuvo trabajando y aprendiendo con un pintor que ya vimos la vez pasada, Fray Filippo di Tommaso Lippi, este famoso pintor fraile carmelita que cruzó sus hábitos con la novicia Lucrecia Buti, y de la cual de esta unión de hábitos nació Filippino Lippi, como dijimos la vez pasada. Esta es un dibujo de Piero del Cosimo de Simonetta Vespucci. Botticelli, a las primeras obras de Botticelli, como esta Adoración de los Magos de 1475, que se conoce como el Altar Zanobi y que se encuentra en la Galería de los Oficios, fue una obra que le fue encargada por Gaspare Zanobi del Lama para la Basílica de Santa María Novella, pero que actualmente está en la Galería de los Oficios y se llama el Altar Zanobi. Aquí aparecen muchos miembros de la familia Medici, pero aquí está el mismo Botticelli, aquí lo ven ustedes. Aparecen aquí, vemos también creo que a Juliano de Medici, en fin, aquí está Cosimo, en fin, ahí están todos y muchos de los humanistas que se codeaban con ellos, pero pues tendré que pasar algunas diapositivas relativamente rápido. Botticelli fue el personaje o el artista que supo expresar mejor la sensualidad, la elegancia y el refinamiento de la Florencia de aquella época, y además antepuso la belleza ideal a la belleza real o a la belleza formal. Sus figuras no son tan sólidas ni están tan correctamente dibujadas como las de Masaccio, por ejemplo, o las de Masaccio que vimos la vez pasada, el pintor más importante de Florencia en el siglo XV, el que inició el trabajo de la perspectiva con aquel famoso cuadro de la Trinidad y con la expulsión de Adán y Eva del paraíso, que también lo vimos. Sin embargo, sus movimientos graciosos y las líneas melódicas de su composición recuerdan algunas pinturas góticas, como por ejemplo la Anunciación de Simone Martini que vimos la vez pasada, con esas siluetas tan delicadas y la exquisita caída de los ropajes. Recuerden esa Virgen en forma de S por allá, en ese cuadro donde está ese pan de oro que vimos la vez pasada, de Simone Martini. Entonces no es tan delicada, inclusive buscaba soluciones espaciales muy diferentes del estrecho perspectivismo de Piero della Francesca. Sin embargo, su pintura pertenece a la Florencia o al estilo florentino del siglo XV, primero que todo, pues digamos por el color brillante y homogéneo, por la composición e igualmente por espacios cerrados, digámoslo como en una especie espacios delimitados arquitectónicamente. Aquí, por ejemplo, en este cuadro se ve como se llama la Alegoría de la Primavera, data de 1478, y hay una especie de arquitectura vegetal. Aquí a este lado vemos al viento céfiro,
Aquí está la ninfa Cloris y la diosa Pomona, o perdón, la diosa Flora. En este lado, aquí en el centro, se encuentra Venus. Venus acá es terrestre, pero sin olvidar su origen divino o celeste. Y aquí se encuentran las tres gracias. Una de estas, creo que viene a ser esta, probablemente era la Simonetta Vespucci. Las tres gracias aparecen acá como, más que moverse, pues estas figuras parecen más bien como danzar al ritmo sutil de estos trajes transparentes. Y miremos que aquí básicamente hay líneas del gótico, no hay esas figuras tan sólidas, tan macizas, tan pesadas como las que vimos en la oportunidad anterior. Y es que la genialidad de Botticelli era precisamente haber adivinado ese gusto por el neogótico que tenían en aquel momento, sin renunciar a sus valores renacentistas, como eran la perspectiva y la composición. Y nadie antes de él había, digamos, aquí vemos, esta es Simonetta Cattaneo, y esta parece que es otra personaje que vamos a mencionar más adelante, que se llama Catalina Sforza. Entonces, nadie antes que él había pintado o ejecutado pinturas profanas de desnudos del tamaño y de la osadía y de la desnudez del nacimiento de Venus, un cuadro de 1488. En este cuadro vemos a Venus que prácticamente llega a la orilla, y la ninfa Pomona corre a recibirla con este manto de brocado rojo, mientras vuelan por los cielos purpúreas rosas al soplar de los céfiros. Aquí esta figura, digamos, nos lleva a la expresión del amor en la forma de belleza pura idealizada, que era parte de la materia que trabajaba la escuela neoplatónica, que buscaban un placer, digamos, una doctrina neoplatónica del placer reguladora pero no ascética. Esta figura para esta época pues era realmente, verdaderamente muy llamativa en este entonces. Para ir avanzando, ya a finales de 1494, Botticelli empieza entonces a arrepentirse del carácter pagano de sus primeras obras y comienza a pintar en un extraño estilo arcaizante como en esta Natividad mística, y renuncia a la perspectiva científica del Renacimiento para una perspectiva lineal, en donde vemos que los ángeles del techo prácticamente tienen el mismo tamaño de los ángeles del primer plano, o de estas figuras del primer plano. Pero Botticelli entonces comienza ya en 1494, pues aquí hay un hecho político importante, y es que los Medici son expulsados de Florencia por el rey de Francia, y aprovecha Girolamo Savonarola, un fraile dominico que era prior en San Marcos, para imponer una teocracia fundamentalista, y muchas de las obras de Botticelli fueron a parar a la hoguera que encendió Savonarola en la plaza de Florencia, donde iban los vanidades y anatemas. Entonces Botticelli se llenó de susto, naturalmente estaba amenazado, muchas de sus obras fueron a parar a esa hoguera, y entonces él ya empezó a presentar un tipo de obras completamente distintas, influidas sobre todo por los valores trascendentes de la iglesia de Girolamo Savonarola, el dominio del anticristo e igualmente la persecución de la iglesia. Termina entonces el siglo que había secularizado la pintura, y empieza otro siglo más movido, digamos, por la tensión religiosa y la ansiedad por la salvación personal. Este es el lugar donde quedó la tumba de Botticelli, y aparece pues con esa lápida en la parte superior. También trabajaban en esta bottega como condiscípulos de Leonardo Domenico di Tommaso Curradi di Dofo Bigordi, alias Ghirlandaio. Se llamaba Ghirlandaio porque su padre hacía guirnaldas. Él, fuera de que era un setaiuolo a minuto, con S, Z con doble T, setaiuolo en esa época era un comerciante minorista de la seda, a minuto, pequeño, setaiuolo, comerciante de la seda, y a la vez era orfebre y tenía un taller donde trabajaban las joyas en la Vía del Argento o Vía de la Plata. Entonces, como hacía guirnaldas, que llamaban Ghirlandaio, de ahí quedó y se conoce más como Domenico Ghirlandaio. Este es un autorretrato de él, es completamente, digamos, distinto lo que expresa Ghirlandaio a lo que expresa Botticelli.
La pintura de Botticelli es una pintura muy diferente. La de Ghirlandaio es una pintura en donde se expresa, digamos, sobre todo la vida cotidiana de la burguesía florentina bajo Lorenzo de Médicis. Y pinta él estas figuras esbeltas, con estos cuellos largos adornados con collares, luciendo los peinados de moda, altivas y elegantes y de un refinamiento exquisito. Lo mismo, el retrato de Giovanna Tornabuoni, que era una pariente de la esposa de Pedro de Médicis. Esta la pintó en la iglesia de la Santísima Trinidad, pero también este Ghirlandaio pinta al fresco los cuadros o los retratos de la historia de la Virgen, como este en el nacimiento de San Juan Bautista, que se encuentra en la capilla Tornabuoni en Santa María Novella. Ghirlandaio muere de peste y es enterrado en esa misma iglesia. Este es otro ejemplo de la pintura de Ghirlandaio, que es muy interesante, sobre todo pues dicen que es el abuelo, otros dicen que es el ayo. Naturalmente aquí los médicos sabrán encontrar aquí una patología que se llama el rinofima. Pero miren este paisaje y guarden el archivo visual para que lo comparemos con los de Leonardo. También estaba allí este otro señor, otro compañero. Entonces llevamos a Botticelli, los más representativos, tuvimos a Ghirlandaio, y aquí tenemos a Pietro di Cristofaro Vanucci, llamado el Perugino. Era de Perugia y fue maestro de Rafael Sanzio de Urbino. Y él pintó, pues esta es una obra de Perugino que se encuentra allá en el Vaticano, San Pedro entregando o recibiendo las llaves. El otro era Lorenzo di Credi. Lorenzo di Credi también se hizo famoso por el retrato de Caterina Sforza, la vampiresa de la Romaña, que aparece acá únicamente una parte del retrato, en La Dama dei Gelsomini, la Dama de los Jazmines, que es una de las obras más bonitas de Lorenzo di Credi. Entonces digamos que el taller de Verrocchio, pues allí Leonardo va a estar en contacto no solo con los estilos más variados, sino al mismo tiempo más estrictos en el sentido de la expresión de la forma en la tradición toscana. Pero era que Verrocchio era el profesor más prestigioso de su época, y su taller era algo más que un simple taller de pintor, era una academia, era un centro cultural de primer orden, en donde se daban cita las personalidades más famosas, un centro de debate y de intercambio de nuevas ideas. Allí llegaban los amigos del maestro, los colegas y los pensadores para discutir las nuevas tendencias del arte y de la política seguramente, y en las horas de la tarde se interpretaba música. Allí entonces, en este taller, aprenderían Leonardo y sus compañeros a familiarizarse con los instrumentos del arte, ya que los pigmentos deberían ser molidos y mezclados todos los días. Además también aprendían a hacer los propios pinceles, a elaborar los barnices, e igualmente a aplicar oro a los fondos, y con el paso del tiempo aprendían a pintar. Pero en este taller, cada uno tenía que llevar un libro di bottega, o un cuaderno de notas que proporcionaba un registro diario de todas las actividades que se realizaban en el taller. Precisamente en este y en otros talleres florentinos de la época no solamente se esculpía y se pintaba, también se fabricaban armas, corazas y campanas, e igualmente artículos de joyería, objetos de bronce, lápidas y emblemas heráldicos, aparatos escénicos para representaciones artísticas, bien fuera profanas o religiosas, y también para animación de fiestas. Allá se hacía de todo. Recordemos cuando vimos allá la descripción de la construcción de la cúpula de Brunelleschi, cuando Andrea Verrocchio colocaron allá el famoso cimborio, que lo elaboraron en ese taller. De manera que en este taller Leonardo y sus compañeros estaban las 24 horas del día a órdenes de Verrocchio, y Verrocchio pues programaba sus jornadas de trabajo de 12 horas, allí hacían todas las comidas,
y en las horas de la noche se acostaban en el suelo de tierra cubierto de paja. Era duro, y entonces decía uno de los maestros de la pintura, Cennino Cennini, en su libro Del arte de 1437, decía que, o lo llamaba, servidumbre voluntaria. Más adelante encontramos ya que el proceso de aprendizaje tenía una duración de aproximadamente unos 12 o 13 años, desde el aprendiz hasta el maestro artesano, cuando se convertía en maestro plenamente reconocido del gremio de los pintores de la Compañía de San Lucas. Leonardo fue un aprendiz de brujo porque tan solo 6 años logró hacer la transición de mozo o garzón a la de maestro artesano, porque el 21 de junio de 1472 aparece registrado en la Academia de Pintores de la Compañía de San Lucas. Como cosa curiosa, digamos que se llaman esas compañías siempre de San Lucas, porque San Lucas, quien fue el que redactó el tercer evangelio, el más extenso y el de mejor calidad literaria, al decir de los conocedores, nacido en Antioquía y fallecido en Beocia a los 84 años, cuyo nombre significa en griego portador de luz, como el famoso poema de Gregorio Gutiérrez González, que hace parte de ¿Por qué no canto? Como el cocuyo, el genio tuyo ostenta su fanal, que huyendo de la sombra, oyendo de la luz llevando, sigue alumbrando las mismas sombras que buscando va. Eso mismo, digamos, es San Lucas, pero San Lucas hay la leyenda de que fue el autor del primer retrato de la Virgen. Inclusive se dice que este retrato, que es el más antiguo, en las catacumbas de Priscila en Roma, se lo atribuyen a él. En estas cosas hay leyendas, y las leyendas sirven para darle belleza a las historias, así no sean verdad. También hay otra obra aquí de Roger van der Weyden, un pintor flamenco, que aparece San Lucas pintando a la Virgen, y aquí lo más bonito son estas escenas. Claro que hay mucha iluminación, de pronto podríamos quitar un poco, no se puede, un poquito acá para que pudieran apreciar mejor. Vemos 2 personas asomadas aquí viendo este río, y vamos a ver que esto es una copia de esta otra obra, que esta es de Jan van Eyck, Juan de la Encina. Aquí también estas 2 personas y este puente. Jan van Eyck es un pintor de Maastricht y que murió en Brujas. Y aquí pinta una escena política, porque este puente fue donde asesinaron a Juan sin Miedo. Para Leonardo la pintura es filosofía, y recuerden lo que dijimos en la primera charla, cuando pusimos una serie como de definiciones. La filosofía en esa época no es lo que es hoy en día, la filosofía era la ciencia, entonces para él la pintura es ciencia, por eso ponemos la pintura como ciencia. Y es el lenguaje más adecuado para comunicar el conocimiento del mundo sensible, decía el mismo Leonardo, y más adelante en otro de sus apartes, en su Tratato de la Pintura, Leonardo nos dice que todo lo que está en el universo, por esencia, presencia o imaginación, lo tiene el artista primero en la mente y después en sus manos, y estas son de tal excelencia que a la vez que crean las cosas, también crean con la mirada una equilibrada armonía, decía Leonardo con respecto a la pintura. Y luego dice esta otra, escribió esta frase en uno de sus cuadernos, está citada entre comillas porque así es traducida, porque no escribía en castellano. Leonardo en agosto, o sea en verano del año 1473 cumplió 21 años, ya había cumplido 21 años, y fue a pasar una temporada en la casa de su familia paterna en Vinci. Allí en Vinci entonces reflejó lo que vio en la campiña toscana en uno de los primeros dibujos, o de los dibujos más antiguos que se han conservado de Leonardo. Es el más antiguo y que se considera el primer paisaje del arte occidental. Y es el primer dibujo, se llama Camino de Montaña, y algunos dicen que es paso entre Pisa y Pistoia. Algunos autores han tratado como de reconocer cuál es qué parte de la geografía italiana representa, o de esa zona de la Toscana, pero parece que más importante que saber desde dónde contempló Leonardo este paisaje, si desde las laderas de Montelupo, o desde las alturas de Monte Catini, o desde los Apeninos que dominan Luca. Más importante es saber que todos los elementos
que aparecen en la naturaleza fueron tomados del paisaje observado aquel día. Y se observa un estado pasional muy singular, cuya primera consecuencia es distorsionar un poco lo que se llama el punto central de las líneas de fuga, para llevarlo hacia el lugar más patético del cuadro, como lo había leído él en el Vitolone. El Vitolone es un nombre que se le da a una traducción que hizo este monje polaco muy erudito en el siglo XIII, Witelo de Silesia, llamado también Erasm Siolek, que era su nombre, Erasmo Siolek. Hizo una traducción cuyo nombre latino es Opticae Thesaurus Alaceni, tesoro de la óptica de Alacén. ¿Y quién es Alacén? Alacén, en lugar de estar poniendo bombas y cortando cabezas, en esa época eran más tranquilos los árabes y se dedicaban a cosas mejores. Alacén, Abu Ali Alhassan ibn al-Haytham, conocido simplemente como Alacén, nació en Basora. Basora, en el año 965, quedaba en Persia, hoy en día es Irak, el actual Irak. Este señor se fue a enseñar a la universidad más antigua del mundo, la madrasa, que queda aledaña a la mezquita de Al-Azhar en el Cairo, en donde habría de fallecer en el mes de marzo del año 1040. Escribió 92 obras, se considera el padre de la óptica y el que construyó la primera cámara oscura. Y de las 92 obras se conservan 55, pero la más importante es esta, pues esta es una hoja de esa obra, no se las puedo leer, ya se imaginarán por qué. Entonces, esa obra se llama Kitab al-Manasir, y fue la que tradujo Witelo como el Vitolone, como lo llamaban ahí, o Opticae Thesaurus Alaceni, y que fue la obra que permitió a todos estos artistas un conocimiento diferente de la perspectiva y llevar estas figuras geométricas a lo que era en la pintura, que más adelante trataremos más en detalle. Leonardo, a partir de este momento, comienza a recomendarle a los artistas que se detengan más en los objetos naturales que en las obras de otros. Y en este sentido su ídolo era Giotto, Ambrogio di Bondone. Precisamente decía él con respecto a Giotto que Giotto no acostumbraba copiar las obras de su maestro Cimabue, porque como dijo él, como dice ahí, quien puede ir a la fuente, pues no necesita ir a beber de la jarra. Si yo puedo ir allá donde está toda el agua, ¿para qué voy a ir a que me haya un sorbito? Digamos que en esta obra, que de pronto la pasé, quiero volver a ella, miremos acá arriba, es el primer dibujo que fue, digamos, está datado de la propia mano de Leonardo, y en esta obra se observa la extraña escritura en espejo de Leonardo, invertida, porque ya a los 20 años Leonardo tenía la costumbre de escribir al revés, y fuera de eso singularmente ornamental, con las letras trazadas en forma de dibujos como si tuviera una serie de curvas y de ganchos. Allí dice Adí di Santa María delle Neve, 5 de agosto 1473, es decir, en un pueblecito cercano a donde él vivía, llamado Santa María de Monte Betolini, se celebraba el primer domingo de agosto, o se celebra todavía la fiesta de Santa María de las Nieves. Entonces él seguramente la pudo haber observado allá. Entonces Leonardo aprenderá de Verrocchio, digamos, las lecciones que el escultor y el pintor le ofrecían, tanto más importantes, digamos, cuanto que se complementaban y se enriquecían mutuamente, ya que el clasicismo de Verrocchio se remonta a los primeros tiempos del Renacimiento personificados en Masaccio, mientras que de Botticelli se absorbería la estética de la gracia, nutrida precisamente por las enseñanzas que recibió de Fray Filippo di Tommaso Lippi, y este a su vez había recibido de Lorenzo Mónaco. Con Lorenzo di Credi se sentía lo suficientemente identificado en espíritu y en estilo como para trabajar juntos en la Anunciación del Louvre, en la que es difícil saber lo que corresponde a Lorenzo di Credi de lo que pertenece a Leonardo. La Anunciación del Louvre tiene 16 centímetros de alto por 60 centímetros de ancho.
Esta obra inicialmente se pensaba que era de Domenico Ghirlandaio, posteriormente se dijo que era de Leonardo, finalmente ya se acepta que es de Lorenzo Di Credi con bocetos de Leonardo y que probablemente la trabajaron juntos. Y es la parte central, tiene 2 centímetros de grosor y está atacada por la polilla. Pero digamos que es la parte central de una predela. La otra vez hablamos de lo que era la predela, o sea, el bancal del retablo en la parte de abajo, que está compuesta por varios paneles. Destinada o encargada a Andrea Verrocchio en 1475 para la iglesia de la Catedral de Pistoia, y hace parte de un retablo que se llama la Madonna di Piazza. En esta obra ya vemos, es una obra más estrecha, más pequeña, vamos a ver las diferencias con esta otra obra que es encargada por los monjes del monasterio de Monte Oliveto, y que es esta que está aquí abajo, que es la Anunciación de los Uffizi. Entonces vamos viendo ya las primeras obras de Leonardo poco a poco. La Anunciación de los Uffizi, esta sí, buena parte de la obra se debe a Leonardo. Es una obra mucho más grande, 227 por 98 centímetros. La obra se encuentra en la Galería de los Oficios, como les dije, allá fue llevada en 1861, ya se observan algunas diferencias, sin embargo, no es una obra que pueda atribuírsele a la mano madura y experta de Andrea Verrocchio, sino que se observan algunos pentimenti. Los pentimenti en el arte italiano o en pintura son los arrepentimientos, es decir, cuando hay un boceto en la parte inferior, por ejemplo, ahí en la Virgen del Unicornio de Rafael Sanzio, ahora con los estudios de reflectometría infrarroja, lo que aparece es un perro, y sobre el perro entonces iban a ellos trabajando y pintando y rectificando, se llama pentimenti, los arrepentimientos, las correcciones de la composición, los detalles que van trabajando y que no se sabían, sino que ahora con las nuevas técnicas se pueden ir determinando. Pero vemos, por ejemplo, en este cofre de joyas, que dicen los estudiosos que tiene una ornamentación muy parecida a otro cofre o a otra ornamentación que realizó Andrea Verrocchio para la antigua sacristía de la Basílica de San Lorenzo en el año de 1472, y por eso se puede ir fechando la obra, que todavía está sometido al debate, la fecha exacta en que la obra fue ejecutada. Además, a pesar de que Leonardo estaba trabajando mucho en la perspectiva, todavía se observan errores, como el de la mano, que no alcanza pues a coger bien la Biblia, la mano de la Virgen. Pero también hay unas diferencias, como por ejemplo, si vemos acá el gesto de la Virgen, esta es una Virgen de perfil, y esta es una Virgen ya como de 3/4, y aquí vemos el gesto de la Virgen, aquí ya más humillada, con más turbación, con más humildad, aquí un poquito más, digamos, como más altanerita, pues por decir alguna cosa. Esto tiene la otra cosa que encontraron y que se le atribuye a Leonardo es lo que se llama la huella dactilar. La huella dactilar de la pintura, que ha servido para muchas cosas últimamente, es que el restregado del óleo recién aplicado, Leonardo tenía la tendencia a volverlo así, a estregarlo con el pulpejo de la mano derecha. Entonces esto lo han encontrado ya pues con todas las técnicas que les dije. Por eso se dice que es una obra juvenil de Leonardo. Además también podemos ver acá, por ejemplo, este es un palacio, digamos, de arquitectura clásica o de la época. Está enmarcado por esta arquitectura de esa época. No es un hortus conclusum, sino una especie de villa florentina de la época. Y esta murete, interrumpido por esta pequeña abertura, define el segundo plano y permite también crear como el espacio en donde el ángel con la mano derecha hace el gesto de la bendición y con la izquierda sostiene el lirio, que ya ustedes saben más que yo que es un símbolo de la pureza. En esta época pues ya no se da casi esos lirios, ya saben por qué. Leonardo, de todas maneras, en el fondo de la composición, sin embargo, se puede ver que se observa una ciudad junto al mar. Y dicen que en la simbología mariana, este tipo de cosas, de interpretaciones, se llama iconografía, iconología, porque la iconografía es simplemente la descripción de las cosas. Entonces, en esta iconología se dice que en la simbología mariana, en la literatura piadosa de la época, esto representaba a la Virgen porque la llamaban Stella Maris. Los que les tocaron las letanías, que eran bien largas, pues saben lo que es eso. Pero también puede ser
el puerto que acoge a todos los que naufragan en la travesía de la vida, que creo que somos muchos. Volviendo acá, dice Giorgio Vasari en su famosa obra que citamos al principio, Le vita de più eccellenti architettori, pittori e scultori da Cimabue a tempi nostri, dice Vasari que la primera obra de Leonardo es este ángel, uno de los ángeles del bautismo de Cristo, que fue encargado, ya dijimos, por los monjes del monasterio de Vallombroso a Andrea Verrocchio, este ángel, que resultó mucho mejor que el que pintó Verrocchio y que desde eso no volvió a pintar. Entonces dicen que efectivamente algo similar, cuenta Vasari, se contaba también de Ceni di Pepo o Giovanni de Benivieni, a quien conocemos más como Cimabue, que es el apodo que significa cabeza de buey, el maestro nada menos que de Ambrogio di Bondone o Giotto. También se cuenta lo mismo de Francisco Francia y de su discípulo Rafael, y algunos dicen que también se dice lo mismo de José Diego, Pablo Francisco, Juan Nepomuceno, este famoso Picasso, y del papá del que también se llamaba José. Este es el monasterio donde se hizo el encargo de la obra que acabamos de mirar. Digamos que en este ángel se observan ya una serie de cambios o hechos estilísticos y técnicos que prefiguran todo lo que Leonardo va a pintar más adelante. Este es el de Leonardo y este era el de Verrocchio. Y este tiene todavía, digamos, el ángel que está más cercano a Cristo, tiene una serie de parecido con estos otros ángeles, que son ángeles de el Tondo de Botticelli de 1481, que se llama la Virgen del Magnificat, y con este otro también de Botticelli que se llama la Virgen de la Granada, con estos otros ángeles. En cambio, el otro ángel de Leonardo es parecido al de la Virgen de las Rocas, que lo iremos a ver después, aun cuando este es un ángel más niño, más simple y más terrestre. De todas maneras, se observa que es un ángel que está más suelto, más natural, que las imágenes de Cristo y su bautista a quienes vemos acá. También se dice que Leonardo retocó parte del paisaje y del cuerpo de Cristo. Veámoslo acá, en este cielo, un cielo, digamos, abierto, con una especie de crespón dorado acá, que se observa acá, y al fondo se pueden observar ya las pequeñas montañas. En cambio, contrasta esto con la rigidez de la palmera, propia de los paisajes esquemáticos de la escuela florentina de las épocas anteriores. Lo mismo en el ángel, en la composición de la tabla de la Anunciación, Leonardo también pintó parte del arcángel Gabriel y del paisaje de fondo. En el cielo, cuyo azul se va desvaneciendo, en el paisaje, en la bruma matinal del paisaje de fondo, se puede observar el magistral manejo de lo que es el agua, lo que es la luz y lo que es el aire, que se van como desvaneciendo en el paisaje o en las escarpadas estribaciones de esas montañas, ley del decremento de color de que él habla en su Tratato de la Pintura. De manera que el discípulo poseía esa facilidad que la naturaleza había negado a Verrocchio, y el maestro poseía la tenacidad concentrada que le faltaba al diverso e inconstante Leonardo. Todo lo que Verrocchio buscaba, todo lo que a tientas como un ciego quería encontrar, lo vio, lo buscó y lo encarnó a Leonardo en el ángel que acabamos de ver. Sapere vedere se convierte entonces en el objetivo de la obra de Leonardo, en el lema de su arte y de su ciencia, saber ver. Para él, el ojo es la primera vía, es la ventana del cuerpo humano a través del cual el sensus communis, el sentido común, que en esa época era el alma, puede, digamos, considerar de la manera más copiosa y perfecta las infinitas obras de la naturaleza. Y él decía, por ejemplo, hablando del ojo, que no veis que el ojo abraza toda la belleza del universo. El ojo, pues él mismo se decía a sí mismo eso. El ojo es señor de la astronomía, ha medido el tamaño y la altura de las estrellas, practica la cosmografía, aconseja y corrige todas las demás artes humanas y traslada al hombre a otros lugares del mundo. Es el príncipe de las matemáticas y sus ciencias son absolutamente seguras. Ha creado la pintura,
la arquitectura y la perspectiva. Pero él tampoco olvidaba, en el ojo, olvidaba el sapere aude de que nos habla Kant en su ¿qué es la ilustración? Atrévete a pensar, atrévete a razonar, ten valor de razonar por ti mismo, que no es de Kant, sino precisamente de Horacio, en la epístola 2 de su Epistolarium Liber Primus, cuando él dice dimidium facti quicepit habet sapere aude incipe, quien ha comenzado lleva la mitad, empieza. Leonardo, según dicen algunos, como Michael White, se inició en la homosexualidad en el taller de Verrocchio, aun cuando no sabemos si en las escapadas al taller de los Pollaiuolo también hacía algo de estas debilidades. Lo cierto es que Leonardo fue acusado el 9 de abril de 1476 por un anónimo colocado en uno de los tamburo o buca de la verità, que era una especie de arqueta colocada en una de las paredes del Palazzo Vecchio por una de las autoridades florentinas encargadas de velar por la integridad moral de la sociedad de aquel entonces, los ufficiali di notte e monasteri. Parece que esto era un delito muy peligroso porque la condena era a morir en la hoguera. Fueron acusados Leonardo da Vinci, un Leonardo Tornabuoni emparentado con la familia Médicis, e igualmente también fueron acusados el sastre Bacino, que vivía cerca de Or San Michele, y también Pasquino, un orfebre, de haber cometido sodomía en la persona de un tal Jacopo Salterelli. Leonardo fue defendido por Bernardo de Simoni y 2 meses después fue declarado o fue exonerado de los cargos, pero se desestimó la denuncia con condicioni de no volver a ser acusado en los tamburo. De manera que esto, sin embargo, dejó una situación lo dejó marcado para toda la vida, y como lo dice la canadiense Elizabeth Abbott en su Historia del Celibato, es muy probable que Leonardo fuera homosexual, pero el trauma de este incidente lo convirtió al celibato por el resto de su vida. Y Freud nos dice que probablemente él pudo haber sido homosexual en sus deseos, es decir, un homosexual potencial, más no activo. No lo sabremos nunca. Giovanni Boltrafio decía que Leonardo ha estado tan ocupado, este era un discípulo de Leonardo, ha estado tan ocupado toda su vida con la geometría y con la mecánica que no ha tenido tiempo de amar a las mujeres. Sin embargo, decía él, no lo creo virgen. En algún momento debe haber amado a alguien, pero no como los demás mortales, sino por curiosidad, por observación científica, para estudiar el misterio del amor con la misma pasión matemática con la que examina las demás ciencias naturales, de manera que es probable que se haya sido así, porque muchas de las figuras de Leonardo son figuras femeninas, y en sus dibujos anatómicos con frecuencia, o por lo menos representa muy exhaustivamente los genitales sexuales femeninos. Además también representa hombres y mujeres en el acto sexual. Aquí hay un hecho muy curioso que nos muestra la convicción hipocrática. Según las tendencias de esa época, las creencias, según en esa época se decía que la sangre menstrual, durante esos 9 meses, como no había menstruación, se iba a convertir en la leche con la que serían amamantados los niños después del parto, por unos canalículos inexistentes. Entonces, hay unos canalículos que comunican la sangre con el parto, y también que el semen venía de la médula espinal, eran pensamientos de esa época. Además también decía aquí dice pues Leonardo sobre este dibujo, que presentó a los seres humanos el origen de su existencia. Y algo debe haber tenido de conocimientos a este respecto, porque un día escribió, Modesta era una pequeña poblacioncita cercana a Florencia, y decía él, le sale más económico entrar con todo el cuerpo a Modesta que lo que le cuesta solo al pene entrar en una prostituta en Florencia. De manera pues que algún conocimiento tenía de esos detalles, eran muy costosas. También dicen que él decía que el pene era un organismo, en su Tratado de la Verga, como se llama eso, Tratado de la Verga o Tratado del Pene,
dice que el pene parece tener una mente y un pensamiento, una inteligencia propia. Tanto dormido o despierto, el pene actúa como él lo desea. Sea que el hombre esté dormido, y el pene esté despierto, o bien sea que el hombre esté despierto mientras el otro duerme. O a veces sucede que el hombre desea hacer uso de él y él quiere lo contrario. O en otras ocasiones, muchas veces, el pene quiere ser utilizado y el hombre se lo prohíbe. Entonces decía, entonces esto, al margen de cualquier ventaja o imaginativa del hombre, al pene hay que tratarlo con toda la serenidad y toda la ceremonia que requiere un ministro. Entonces, las señoras sabrán, yo no sé. Muchas de sus figuras fueron andróginas, como en esta pintura que es de las últimas de él, la pintura de San Juan Bautista, que parece representar a uno de sus discípulos, a Gian Jacopo Capriotti. Pero también en uno de los folios más tiene esas ilustraciones acerca del feto humano en el útero. Leonardo tiene unos pensamientos en donde habla y dice que dice que para él, o por lo menos así lo pensaba él, que la vida mental, mejor dicho, que el cuerpo y el alma aparecen simultáneamente en la vida y que se disuelven con la muerte de ambos, desaparecen tanto el alma como el cuerpo, o sea, lo que él creía. Y también comenta él entonces acerca de la vida mental del embrión, que precisamente comentaba él que una sola alma gobierna ambos cuerpos y en un momento dado el alma de la madre despierta el alma que será su habitante, y que al comienzo esta alma está dormida y está recibiendo, o sea, el alma del feto está recibiendo toda la alimentación y el poder vivificante por parte de la vena umbilical. Mire que para hacer una época por allá de 1000, que todavía estaba bajo los preceptos hipocráticos y los preceptos, digamos, de carácter de Hipócrates y de Galeno y todas estas cosas, pues era un pensamiento muy avanzado para una persona como él, que trabajó solo, porque él trabajaba casi que solo. Solamente cuando estuvo en Milán se correlacionó con algunos anatomistas y ya con personas y con ingenieros y arquitectos y eso, pero sus ideas eran básicamente de la observación. Y dice otro estudioso de Leonardo, Martin Kemp, un inglés, que Leonardo es el primer pintor del Renacimiento en que pintó una mujer desnuda como ejemplo de la fuerza creadora y generadora. Seguramente se refiere, esta obra se perdió, lo que hay son copias, esto se llama Leda y el Cisne, son copias de sus discípulos, pero la obra original de Leonardo se perdió. Todo lo de Leonardo es simbólico, hay simbolismos en toda parte, simbólicos y hay ciencia. La ciudad de Florencia tenía 125.000 habitantes, Londres tenía alrededor de 50.000, Nápoles tenía por ahí 70.000, y según dice Henry Bale, mejor conocido por ustedes como Stendhal, nos decía que era la Londres de la Edad Media. Florencia era, digamos, el lugar de Europa en los siglos XV y XVI, el lugar más adecuado para vivir y trabajar, más apasionante. Era un nexo entre el norte y el sur, entre Oriente y Occidente, pero además también era un verdadero centro mercantil y comercial. La ciudad estaba rodeada de murallas, tenía 12 puertas que la custodiaban. En ese momento, cuando llegó Leonardo, apenas había 2 puentes, el Ponte Vecchio, que es el puente de piedra, como dijimos la vez pasada, más antiguo de Europa, y el Ponte a la Carraya, que es el otro puente que se llamó Ponte Nuevo, pero que un día en 1330 y pico, 40 y pico, se cayó porque era un puente de madera, había mucha gente y lo reconstruyeron luego en 1583. Los nazis lo volaron en el 40 y pico y luego lo reconstruyeron en el 48, tiene 5 arcos, de pronto más adelante tendríamos oportunidad de volverlo a mirar. Florencia era gobernada en ese entonces por Cosme de Médicis, llamado Cosme el Viejo. Cosme llevaba en ese entonces, estamos hablando de 1400
79, él había empezado a gobernar allá en 1434 y había de gobernar hasta el año 1464 cuando murió. Fue el primer gran administrador, prohombre y banquero de la dinastía de los Medici. Este era el lugar de donde ellos eran oriundos, en la región de Mugello, una provincia de Mugello, donde nace el río cerca del nacimiento del Arno, cerca del Sieve, y aquí está el castelo de Trevio, donde nacieron los Medici. Se ha dicho que los Medici significan pues médicos, ¿no? No hay tal, nunca se ha encontrado ningún antecedente ni de médico, ni de farmacéuta, ni de cosas parecidas a este respecto. Pero su escudo sí tenía 5 este tipo de imágenes, que algunos dicen que eran cápsulas, que eran otros, dicen que eran unas gotas de sangre, de una cuestión mitológica, pero cualquier cosa que se diga simplemente no tiene pues bases ciertas para poderlo decir. Con este señor Cosme de Medici, Florencia conoció un auge cultural irrepetible. No se terminaba una obra cuando ya estaba empezando otra. Este es el monasterio que ya mencionamos, dominico de San Marcos, convertido hoy en día en museo, que fue restaurado, reconstruido por Michelozzo Michelotti di Bartolomeo a petición del propio Cosme de Medici. Aquí tenemos también, estaba la famosa Biblioteca Medicea, la primera que existió, a partir de la biblioteca del humanista Niccolò de Nicolo, que él la compró, eran 800 ejemplares inicialmente. El Palazzo Medici Riccardi, también toda esa época se construía, el palacio, esta era la biblioteca laurenciana, cerquita, que después fue modificada o refaccionada por Miguel Ángel, la famosa escalera que conduce allá, cerca de la sacristía de la Basílica de San Lorenzo. Esta es otra biblioteca donde sigue siendo vigente todavía. Y también fundó en 1457 Cosme de Medici la Escuela Neoplatónica de Florencia, que quedaba aquí en Villa Careggi, donde murió él precisamente en 1464 y donde habría de morir posteriormente su nieto Lorenzo el Magnífico. La lápida donde están depositados los restos mortales, allí hay aquí hay una epitafio, digámoslo así, Hic situs Cosmus Medicis, por decreto del pueblo, nombrado Pater Patri, o sea, padre de la patria por decreto público. Le sucedió, él tuvo 2 hijos, o él y su esposa tuvieron 2 hijos. La esposa, este era uno de ellos, el mayor, Pedro el Gotoso, porque la gota era una enfermedad bastante frecuente, la segunda enfermedad en importancia en el Renacimiento después de la peste. Pedro el Gotoso llegó al poder después de la muerte de su padre, tenía 48 años mal vividos, vivía o estaba casado con Lucrecia Tornabuoni, una persona de alta alcurnia en la sociedad florentina, y Pedro el Gotoso con Lucrecia tuvieron 5 hijos, el mayor fue Lorenzo, el Magnífico, el menor fue Giuliano, luego tuvieron 3 hijas, que fueron Blanca, María y Lucrecia, llamada también Nanina. Cuando Pedro el Gotoso apenas duró 5 años, murió precisamente por un accidente cerebrovascular el 1 de diciembre de 1469 como consecuencia de la hipertensión arterial que le produjo la fibrosis renal debido a la enfermedad de la gota. Entonces sus hijos, Lorenzo y Giuliano, le encargaron a Andrea Verrocchio esta tumba, digamos, o este monumento funerario, y allí se encuentra enterrado en la Basílica de San Lorenzo. Lorenzo el Magnífico tenía 20 años cuando llegó a manejar las riendas de la familia y del gobierno. Era, digamos, un refinado humanista y erudito, poeta. Tenía varias poesías, La Caccia a Falcone, la casa del halcón, Selve d'amore, Selva de amor, y la más famosa, El triunfo de Baco y Ariadna, en donde dice que bella es la juventud de la que sin embargo se huye, quien quiera ser feliz que lo sea, del mañana no hay certeza. Es una obra que fue pues muy famosa en su momento, pero era también un hábil político, no era muy buen negociante, fue el primer Médicis que no acumuló sino que gastó, y en sus manos comenzó a disminuir la ingente fortuna acumulada por su abuelo y por su bisabuelo Giovanni de Vicci. Con Clarisa Orsini, una dama de la nobleza romana, falta de alacridad, más bien poco vivaz, muy cumplidora de su deber hasta el punto de que le dio 10 hijos, lo cual no fue óbice para que aquel acumulara una importante colección de amantes.
En el año 26 de abril de 1478, era domingo, era el último domingo del mes de abril, y por ser el domingo que seguía a la primera luna llena después del equinoccio de primavera, se celebraba en la Iglesia Católica lo que se conoce como la Pascua Florida o Pascua de Resurrección. Y esa fue la fecha escogida por diferentes personas que por diferentes motivos querían atentar contra la vida de Lorenzo y Juliano. Uno de ellos fue el Papa Sixto IV. Sixto IV, Francesco de la Rover, Papa franciscano, nacido en la Liguria, de una familia noble, educado en la Universidad de Pavía, fue nombrado o elegido Papa en 1471 y dio rienda suelta a su exagerado nepotismo. Ustedes saben que el nepotismo viene de nepote, que significa sobrino, y era que él quería apoderarse de algunos territorios en la región de la Emilia-Romagna, donde pertenecen importantes, digamos esto en los estados pontificios, pero aquí están incluidos otros, pero digamos todo lo que es Emilia-Romagna era por esta zona. Ahora vamos a ver algunos, por ejemplo está lo que es Parma, Piacenza, Módena, Bolonia, en fin, hay una cantidad de ciudades importantes, Rimini, Ferrara. Entonces, él quería eso y quería también el baluarte de Imola, que está por acá cerquita. Vamos a verlo acá más bien en esta. Imola está por acá. Imola es donde corren los Ferrari, ¿no es cierto? Ellos querían esto, pero Lorenzo el Magnífico también quería esto. Entonces, las familias importantes de Florencia pues eran rivales y cada uno manejaba su banco. Ustedes saben que el banco de los Médicis, en esa época Florencia era acreedora de Roma y de muchos otros lugares. Los Pazzi eran otra familia de banqueros florentinos que eran enemigos del creciente poder de los Médicis, y a pesar de que Francesco de Médicis le había prometido a Lorenzo que no le iba a ayudar al Papa financiando para comprar Imola, porque a Lorenzo también le interesaba, y de que las dos familias se habían unido por un matrimonio de conveniencia entre Bianca, la hermana menor de Lorenzo y Giuliano, y con Andrea di Guglielmo Pazzi. Sin embargo, las cenizas de esos rencores seguían ahí, digamos, como latentes. Sin embargo, a pesar de que Francesco Pazzi le había prometido a Lorenzo que no le prestaría la plata al Papa, se la prestó. Y el Papa le correspondió entregándole el monopolio de unas minas de alumbre en la pequeña ciudad de Tolfa. El alumbre era un material importante como mordiente o fijador para la industria textil, que era importantísima en Florencia y lo sigue siendo hoy en día. En Florencia y en Milán, ustedes saben que las grandes pasarelas italianas son allá. Entonces, fuera de eso, le ofreció una serie de ingresos por la administración de los recursos papales. Lorenzo, apenas supo esto, inmediatamente acusó a Francesco de traición y lo hizo detener. Ya con esto, pues los Pazzi querían de alguna manera vengarse de Lorenzo y de su hermano. Pero había también otro sacerdote llamado Francesco Salviati, quien venía solicitando hacía días que lo nombraran arzobispo de Florencia, y Lorenzo el Magnífico no lo nombró. Entonces el Papa, que quería estos territorios para sus sobrinos, los hijos de su hermana Blanca, casada con un miembro de la familia romana de los Riario, Girolamo Riario, no solamente colocó a Girolamo Riario gobernador de acá, sino que también nombró arzobispo de Pisa a Francesco Salviati. ¿Qué sucedió? Que Pisa había sido tomada en arriendo por Florencia desde 1406, con el objeto de poder tener salida al mar, lo que no ha podido conseguir Bolivia con Chile, no ha podido. Entonces, apenas se enteró, Lorenzo ordenó a los de Pisa que por favor destituyeran al arzobispo, y efectivamente, entonces otro que se sumó, entonces ya van dos, los Pazzi y los Salviati, y el Papa, que también tenía como su interés, ¿no es cierto?, por más Papa que fuera, y más en esa época, eso no importaba. Este es el escudo de los Pazzi. Esta era una iglesia que vimos la otra vez, construcción de Filippo Brunelleschi, la capilla de los Pazzi, ahí en la iglesia de la Santa Croce, donde queda el convento, porque todas estas iglesias tienen un convento ahí. Y este es Urbino. Resulta que en el año 2004, Marcelo Simonetta, un profesor de literatura y de historia del Renacimiento en la Universidad Walsellana de Connecticut, en los Estados Unidos,
empezó a hacer una investigación y la investigación lo llevó a encontrar un pequeño manual. Este manual estaba firmado por una persona que resultó ser antepasado suyo, pues por lo menos por el apellido, Secco Simonetta, que por ese entonces era el, digamos, canciller de la familia Sforza en Milán. Y apoyado en este manualcito, se puso a estudiarlo y encontró que allí se ilustraba la manera de descifrar los códigos secretos, algo como el hacker de esa época, me imagino yo, no sé. Entonces, de los diplomáticos de aquel entonces, la correspondencia que ellos tenían en forma era también con códigos secretos. Gracias a eso él pudo descifrar una carta que encontró en el archivo privado Ubaldini en la ciudad de Urbino. Este es un castillo del Palacio de Urbino, allá al norte, hacía parte de los estados pontificios. Y en esa carta estaba firmada por el duque de Urbino, Federico da Montefeltro. Y la carta estaba dirigida a los embajadores de Federico da Montefeltro en Roma y fechada 2 meses antes del atentado que se venía preparando contra los hermanos Lorenzo y Giuliano de Médicis. De manera que Simonetta llegó a la conclusión de que Federico da Montefeltro, el duque de Urbino, era el cerebro detrás del trono que había diseñado toda la operación para cometer el asesinato al más puro estilo florentino, y recordemos que el crimen político era parte de la vida y de la pasión por el poder en la ciudad de Florencia. Este es el profesor de la universidad que hizo el estudio, Marcello Simonetta. Resulta que este Federico da Montefeltro tenía fama de hombre devoto y sin vicios, mucho cuidado. Y además era protector de artistas como Piero de la Francesca, que fue el quien pintó este retrato en la que se ve él acá de perfil con bonete plano y capa carmesí. Y en un díptico, porque ahí falta la otra parte del retrato donde aparece su esposa Battista Sforza, que se encuentra en la Galería de los Oficios también, una de las obras de arte propia de Piero de la Francesca. Alfonso Berruguetti también fue digamos, favorecido por el mecenazgo de este señor. Tenía una de las bibliotecas más completas de Italia y una de las cortes más famosas de aquella época, de manera que lo llamaban también, digamos, lo llamaban un doctor intelectual, por decirlo de alguna manera, debido pues a sus... De manera que estaban dadas las condiciones para el atentado, que se debería llevar a cabo el día de la misa de resurrección al mediodía, ese domingo 26 de abril del año 1478. Ellos decían que probablemente con la bulla de la muchedumbre pues se podrían escapar los sicarios y probablemente también podían hacerlo los autores intelectuales, y entre tanto el arzobispo Salviati iría con otro grupo a tomarse el Palazzo Vecchio, que era la sede del gobierno florentino. Efectivamente salió el cortejo a las 12 del día más o menos de la ciudad de allá pues del Palacio de la Vía Larga, y se dirigieron a la Catedral de Santa María de las Flores, y allí en la Catedral de Santa María de las Flores ocuparon las primeras bancas. La señal para poder llevar a cabo pues este plan era el momento en que se celebrara la Eucaristía, más concretamente en el momento en que el sacerdote levantara la hostia. En ese momento los hermanos se arrodillaron e inmediatamente se abalanzaron sobre ellos los sicarios. El más joven Giuliano quedó inmediatamente muerto, atravesado el corazón, le contaron 19 puñaladas. Lorenzo logró escapar únicamente con una herida debajo del oído derecho. Se refugió en la sacristía, este Giuliano fue el que cayó ahí mismo, y esta es la sacristía de las misas, y famosa por las taraceas de madera de Giuliano da Maiano, que son estas taraceas. Es famosa esta sacristía de las misas, quienes visitan la Catedral de Santa María de las Flores. Inmediatamente después se regó el chisme, los partidarios de los Medici salieron gritando y tomando desquite, fueron rodeados, la mayor parte fueron pasados por las armas, algunos lograron escapar, como Bernardo Bandini de Baroncelli, fue capturado el 23 de diciembre de 1479 y ejecutado el 29 de diciembre de ese mismo año. Apareció colgado allá, lo mismo que Francesco de Pazzi, y este dibujo lo hizo Leonardo.
Por eso es que conté toda esta historia carretuda, pues como de telenovela. Entonces, este dibujo está en el Museo Von Matt de Bayona, un dibujo, entonces vamos viendo las obras de Leonardo, vamos viendo las obras. En el año 1999 reaparece uno de los Pazzi en una película, Lástima pues la luz. Ustedes la vieron seguramente. Primero aparece en una novela de Thomas Harris llamada Hannibal o Aníbal con H, y posteriormente a los 2 años es llevada al cine por Dino de Laurentiis y Ridley Scott, y en la película pues termina siendo Anthony Hopkins, está haciendo las veces de curador, él es un psiquiatra y fuera de eso es psicópata, que es una mezcla bastante complicada, y en una exposición logra adormecer o narcotizar a este señor, al inspector Pazzi, Rinaldo Di Pazzi, y lo eviscera con un bisturí y lo cuelga del balcón del Palacio de la Signoria en la película. Entonces mire que la historia pues nos sirve hasta para hacer cine y para entretenerse un poquito. En la sacristía de la Basílica de San Lorenzo se encuentran tanto la tumba, ahí se repiten mucho los nombres, estos serían Lorenzo y Giuliano primero, por decir algo, y hay otros Lorenzo y hay otros Giulianos que se van repitiendo. Entonces esta es la tumba de Giuliano, y aquí esto es de Miguel Ángel, y aquí está la de Lorenzo. Leonardo se consideraba a sí mismo homo senza lettere, un hombre sin conocimientos literarios. Leonardo, digamos, apenas vino a aprender latín en 1487 y fue el primer intelectual de su época que publicó sus obras en lengua vernácula, o sea, en dialecto italiano o florentino de esa época. No sabía hablar en público ni le gustaba, no era falsa modestia, una especie de barrera infranqueable separaba su pensamiento de su palabra. Le parecía que cada palabra era exagerada o mentía, o era insuficiente, o desnaturalizaba. De manera que para el joven Leonardo, Lorenzo era un buen ejemplo, un ejemplo fascinante de técnica de la comunicación que basaba la eficacia persuasiva de la palabra en la psicología y la elocuencia, y que luego Leonardo habrá de retomar para adoptar una especie de pintura parlante que sobre todo en la pintura de los reyes, la adoración de los reyes magos, se mostrará con una gran intensidad de animación gestual y de valor iconográfico. Lorenzo nunca supo aprovechar o no quiso reconocer el talento que tenía Leonardo, y Leonardo se vio desairado e ignorado por la familia gobernante, que consiguió a otros artistas menores para decorar sus palacios. Para el año 1478-79 aproximadamente, Leonardo abandona el taller de Verrocchio, ya lo había abandonado, ya había sido nombrado, como dijimos, en 1472 como maestro de la Academia de San Lucas. Incluso lo abandona antes de que su maestro Andrea Verrocchio se fuera a Venecia, a la República Serenísima de Venecia, a esculpir esta obra, esta estatua ecuestre de Bartolomeo Colleoni, el condottiero. Entonces, antes de que se fuera, él se fue en 1480 y en 1488 falleció allá. De manera que para esta época ya el taller de Verrocchio no existía, y Leonardo entonces asume su propio taller o digamos su propio estudio, y puede recibir ya encargos de parte del público en general o de sus mecenas. Por esta misma época, 1481, sus compañeros Domenico Ghirlandaio, Botticelli, Perugino fueron llamados por el Papa Sixto IV para que fueran a decorar la capilla más famosa del Palacio Apostólico del Vaticano, la Capilla Sixtina, recién terminada por el arquitecto Giovannino de Dolci, con planos de Baccio, con los arquitectos de Baccio Donati. Entonces allí van a decorar estos frescos de la parte inferior, porque ya ustedes saben que los de arriba corresponden a Miguel Ángel, y allá se juntan con Cosimo Rosselli, con Bartolomeo de la Gatta, con Luca Signorelli y con otros pintores. Leonardo pues ya ha dejado entonces el taller de Verrocchio, y las otras obras que siguen de Leonardo son, por ejemplo, la Virgen del Clavel. Esta Virgen del Clavel se encuentra en la Pinacoteca de Múnich. En la Pinacoteca de Múnich la obra fue comprada primero por Günzburg por 27 francos y la Pinacoteca se la compró por 1000 francos. Llama aquí la atención
sobre todo las columnas, pues hay algunos elementos de los maestros holandeses como las columnas del segundo plano, estas pequeñas columnas y el paisaje de fondo. Aquí se ve el clavel, está como dije en la Pinacoteca de Múnich, tiene 60 por 40, 60 de alto por 40 de ancho. Otra es esta Virgen que se encuentra en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, el museo que fue fundado por Nicolás I, era el Palacio de Invierno de la zarina Catalina, y él lo fundó en 1452. Esta se llama la Virgen con el niño y flores, porque aquí tienen una florecita que no alcanzamos a ver bien, dicen pues los que tienen más ojos que tiene 4 pétalos. Llama la atención las miradas de la mirada tan vivaz de la Virgen con el niño, como si estuvieran verdaderamente jugando, la curiosidad, y llama la atención la falta de dientes de la Virgen, probablemente no alcanzó a pintarlos. Esta se llama la Madonna Benoit, y se llama Benoit, escrito Benois, porque por el nombre de la persona que la adquirió. Inicialmente llegó desde Italia a Rusia y la compró Alexander Korsakov, Alexander Korsakov la compró, y luego un hijo de él la vendió en 1800 y pico por muy poquitos rublos, la vendió por pocos rublos a un comerciante de Astrakán, Saposnikov, y este luego la heredó la familia Benoit y la vendieron al Museo del Hermitage. La otra es esta, la llaman la Madonna de la Leche, y se llama es la Madonna Lita, pero no porque Lita signifique leche, sino por el último propietario. Ella aparece en 1580, también está en el Hermitage de San Petersburgo, y aparece, es una Madonna que tiene 30 por 40, y tiene 30 centímetros por 32 por 43, más o menos. Se llamaba Pirro Visconti Borromeo, el primer propietario, y luego lo heredó, lo mantuvo en un ninfeo, el ninfeo de Lainate, al norte de Milán. Un ninfeo es una construcción, digamos, muy bucólica, dedicada a las ninfas, por eso se llama ninfeo, con grutas, con fuentes, con surtidores y mucha vegetación, y allí la tuvo, y luego la heredó Antonio Arecelita, y luego se la vendieron a Alejandro. Cuando a él lo nombraron embajador ante Rusia, se la vendió a Alejandro II, y Alejandro II la llevó luego, eso fue en 1865, la llevó luego al Museo de San Petersburgo, y el 1 de marzo de 1881 hay un atentado por Ignacy Grinevitsky contra Alejandro II, muere, y en el lugar su hijo posteriormente fundan la famosa iglesia de Cristo sobre la sangre derramada. La siguiente obra de Leonardo de este periodo es esta obra. Esta obra estuvo originalmente en el Museo de Liechtenstein, actualmente se encuentra en la Galería Nacional de Washington. La obra pertenece a la Fundación Ailsa Mellon Bruce. Es una obra, llegó allá a ese museo en 1967 y está con el número de catálogo 2326. La obra es una tabla de 38 por 36.6 centímetros, se llama El retrato de Ginevra di Benci. Es un retrato de óleo y temple sobre madera de álamo, y la obra, digamos, es la primera de las obras conservadas de Leonardo, es la primera de estas obras que pueden ponerse en contexto con hechos históricos o personajes históricos. Ginevra di Benci era una persona muy conocida en la sociedad florentina, dicen que era árbitro de la moda, y el que hizo el encargo, Bernardo Bembo, era el embajador de Venecia en Italia, allí en Florencia, perdón. ¿Qué llama la atención de esta obra? En esta obra llama la atención, uno de los primeros rasgos es la estrechez del cuadro y la proximidad de la retratada al borde inferior. Este tipo de cercanías eran muy comunes en las obras de los artistas o retratistas flamencos, como en el caso, por ejemplo, de Hans Memling, que tenemos esta obra. Parece que Bernardo Bembo, quien fue el que quien solicitó el encargo, venía de la corte de Carlos el Temerario en Borgoña, donde este tipo de retratos eran muy comunes. Pero aquí sucede algo especial, y es que normalmente aquí hay una ruptura de Leonardo con respecto a los cuadros como se venían presentando, porque hasta ese entonces en Florencia todos los retratos femeninos eran de perfil,
y eran encargados como retratos nupciales o de dote, y eso tenía su significado. Tenía un significado porque esa pose estática de la mujer reflejaba la inmutabilidad que debería tener el ideal comportamiento femenino. Entonces la mujer tenía que ser muy formalita, no podía voltear para uno ni para el otro, ahí, perfil. Entonces eso tenía su significado. Leonardo rompe con eso en esta obra. Pero además también es la primera tabla conservada de Leonardo en la que se puede demostrar inequívocamente la aplicación del espolvero sobre madera o sobre tabla. La técnica del espolvero, con B pequeña, llamada también sinopia, consiste en lo siguiente: cuando se iba a pintar sobre el fresco, es decir, sobre un muro, o cuando se iba a pintar sobre una tabla, se preparaban los diseños, bien fuera en cartón o en tela, y luego con un punzón se perforaba la silueta, pues el dibujo que yo iba a hacer para calcarlo en la pared o en la tela, pues en la tabla se perforaba y se calcaba, y luego el pigmento en polvo en unos sacos, entonces se golpeaba con el saco y se espolvoreaba, de manera que luego quedaba. Entonces dicen que acá se puede observar sobre el labio superior y en este contorno se pueden observar efectos de ese espolvero, dicen los que saben de estas cosas que más que uno. Bueno, entonces esta se llama Ginebra, escrita Ginebra con B pequeña, Ginebra, en italiano, di Vinci. Ella está sentada delante de un bosquecillo de enebros, esto se llama enebros, estos con estos chusitos, y el enebro parece rodear la cabeza de Ginebra como si fuera una corona, pero el enebro, junto con el encendido rubor de las mejillas, parecen dominar el cuadro, pero el enebro, más que un mero detalle decorativo, también tiene un simbolismo, porque en esa época esta planta significaba la virtud femenina. Además, el enebro, en italiano ginepro, hace alusión al nombre de la retratada, Ginebra, cuya palidez refleja su condición enfermiza, ya estaba un poco enferma. Igualmente se puede decir acá que miremos, por ejemplo, el tronco de Ginebra o de Ginebra está girado en dirección diagonal con respecto a la tabla y contrasta con la mirada que está dirigida hacia el espectador. Hay un contraste ahí. Mire que ya eso no se veía antes de Leonardo, no se veía en el tipo de como de rotación. ¿Qué es lo que está buscando? Él está buscando algo. Está buscando algo. El enebro es una planta, un arbusto de la familia de las cupresáceas, cuyo tallo tiene más o menos 3 a 4 metros de altura, tiene propiedades diuréticas y expectorantes, y con las bayas del enebro se aromatiza lo que se llama el gin, o sea, la ginebra, ¿no? De ahí viene ginebra. Pero también hay un licor popular en Eslovaquia que se llama borovica, que también se hace con esas bayas. Y se saca también una resina que se llama sarandaca, que se utiliza para la diarrea, si a alguno le interesa. No la conozco, es como una... Entonces, esa palabra también tiene importantes raíces etimológicas. Viene de... El nombre científico es el juniperus o communis. Y juniperus viene de una raíz indoeuropea, jeu, que significa joven, y parere, producir, productor de juventud. Y de ahí se originan algunos nombres, por ejemplo, Genoveva, por ejemplo, Ginebra y por ejemplo, Jennifer en inglés. Y es un antepasado remoto de la palabra hugonote y de la palabra junior o juventud. Al revés o en el inverso, al reverso de la pintura aparece esta imitación, hay una imitación de pórfido rojo. El pórfido es una roca volcánica o de origen plutónico, que es de ese color, y sobre ese pórfido aparecen unas ramas de palmera, de laurel y un poquito de enebro, que están marcando esta filacteria ondulada y que lleva una inscripción que dicen virtuten forma decorat. La belleza es el adorno de la virtud. Las ramas de laurel y de palmera fueron tomadas directamente del escudo del autor del encargo, Bernardo Bembo, que era el amor platónico de Ginebra, mientras que las ramas perennes de laurel
remiten a las inquietudes poéticas de Ginebra, quien era una seguidora de Francesco Petrarca. Y por eso cuando Leonardo pinta este retrato de esta manera, eso era exclusivo del género masculino únicamente. Pero él no la pinta como novia de Bernardo, sino como compañera literaria a la misma altura de él, y por eso se atreve a romper con a pintar a una mujer en esa pose, que en esa época no era propia. Con esto podemos decir que Leonardo ya lo que quiere es darle un cambio, es decir, al paisaje. El paisaje ya empieza a perder con el pincel de Leonardo el aspecto medio abstracto, medio realista que tenía hasta ese entonces. Ya no será una tela de fondo o un bastidor colocado allí como un mero accesorio. Será un ser vivo, tan importante o incluso más que el personaje central del cuadro a partir de ese momento. Y lo mismo habría de hacer, y por eso aparece aquí este ángel, en la parte de atrás, en el paisaje de fondo, donde Leonardo reproduce las colinas y los pinos y los cipreses del paisaje toscano. Y es como si arrancara o despojara la naturaleza de un jirón y lo llevara al lienzo. Y recuerda las andanzas por los bosques que cubrían las alturas de San Miniato y de Fiesole. San Miniato es el lugar más elevado de Florencia. Hago un recorrido aquí muy a la carrera para mencionar lo siguiente. Este señor es Stendhal, y hay un síndrome llamado el síndrome de Stendhal o Stendhalazo, que consiste en que cuando hay gente que le provoca mareo, taquicardia, palpitaciones de sudoración, contemplar una obra de arte, algo muy bello, entonces se llama el síndrome de Stendhal, y es lo que parece que produce la visita de esta basílica. En el Mons Fiorentinos, uno de los lugares más altos de Florencia, se encuentra esta basílica, una basílica románica del año 1100. Esta basílica se erigió, se llama San Miniato al Monte, porque en ese lugar fue donde pereció fue decapitado San Miniato, el primer mártir de Florencia, que llegó procedente de Armenia y se refugió en una de estas cuevas viviendo como ermitaño. Él, al igual que sucedió con Saint-Denis, esta estatua se encuentra en Notre Dame de París. Cuando le cortaron la cabeza, no sabemos cómo lo hizo, pero cogió la cabeza y se fue con ella nuevamente. Saint-Denis se fue para Montmartre y el otro se fue para allá, para Mons Fiorentinos, y entonces allá edificaron esta basílica. Y esta basílica fue reformada por Brunelleschi, utilizando mármol blanco de Carrara y serpentina verde de Prato con bellísimas figuras geométricas. Fue patrocinada por el arte de Calimala o arte de la lana, cuyo emblema es este que vemos aquí arriba. Este era el emblema de ellos. Ellos la sostuvieron durante casi 300 años, hasta el año 1288. Aquí hay un mosaico del siglo XIII, donde aparece San Miniato. En ese entonces se llamaba Rex Hermini, o rey de Armenia, porque supuestamente procedía de Armenia, y un Pantocrator significa todopoderoso. Tiene 3 naves, el pavimento, o sea, es de mármol en forma de dibujos geométricos, en forma de bestias o bestias fabulosas, y en forma de arabescos. Igualmente aquí hay otro mosaico en el interior de esta basílica. También se encuentra en el cuarto tramo de la nave izquierda el famoso sepultura del cardenal de Portugal, Giacomo de la Porta, que fue obra de Antonio Rossellino, y con una serie de pinturas de los hermanos Pollaiuolo, como esta que vemos acá. Ahí se encuentran los restos de San Miniato en esta cripta, que está separada por una verja de hierro forjado del año 1400 y pico. Y el cementerio, primer cementerio cristiano que hubo en Florencia. Digamos entonces que en el paisaje exterior que rodea el rostro impasible, liso, frío, carente de ternura, sin ningún tipo de emoción de Ginebra di Benci, Leonardo quiso representar el paisaje interior de esta aristócrata florentina, con estas árboles como erizados de púas, como tejidos en laberintos, como si fueran telas de araña, y unas aguas muertas sobre las que se inclinan unas ramas ahí, como en busca del reflejo.
Todo esto da a entender que son las propiedades o el carácter de Ginebra di Benci. Él le está dando a una persona muy fría, la reviste con un paisaje que sea apropiado con sus características psicológicas. Entonces, digamos que la mujer y el paisaje son superponibles, se entremezclan por completo y se confunden. Y algo parecido ocurre entonces con esta obra, la obra de San Jerónimo Penitente, que se encuentra en la Pinacoteca Vaticana y que fue pedida para el monasterio de la Badia. Es una iglesia y monasterio benedictino de la Confraternidad de Jerusalén, que se encuentra en la misma iglesia en la que fue la iglesia propia donde se encontraron Dante y Bice, como se llamaba ella, porque él la puso Beatrice, pero ella no se llamaba así, fue que la puso Beatrice Portinari, cuando él tenía 9 años y ella tenía 8, y ya quedó enamorado de por vida, de manera que en esa época la cosa era más fregada todavía, había que cuidar mucho a las niñas. Entonces se enamoró de ella y la siguió adorando toda la vida. Ella se casó con un banquero, Simone de Bardi, y a los 3 años se murió en 1290, cuando tenía 24 años de edad, pero la gente continuó yendo a visitarla al lugar donde se encuentra la tumba de Beatrice Portinari. Es una iglesita muy pequeña, que es el santuario de Santa Margareta de Ischerchi, allá a 50 metros de la casa de Dante, allá es donde van todos los despechados. Pues aquí la gente va a la casa de Darío Gómez Eraño. En todo caso, en este que fue para la Capilla Ferranti, no hay nada que separe la roca, no hay nada que separe la roca del santo. Digamos que la cueva en la que este San Jerónimo se entrega a sus tremendos ejercicios de austeridad es muy distinta a la cueva de la Virgen de las Rocas. Es un mundo de piedra en donde el león se convierte en una criatura, digamos, en una criatura de piedra, y el santo en una criatura geológica. La vida de San Jerónimo está reflejada acá, así rápidamente. Él nació en Croacia, actualmente Croacia, en la época se llamaba Estridón. Fue un gran latinista, entonces como conocía mucho todo lo que escribió Cicerón, Virgilio, Tácito, Quintiliano, todo esto, pues era una persona muy apropiada para hacer la traducción de la Biblia, lo que se conoce como la Vulgata o la Vulgata, pero era un hombre muy disipado, y él quería dominar su mal genio, su orgullo y su sensualidad. Entonces se fue para una gruta por ahí en el desierto, pero por mucho que oró y por mucho que ayunó, no fue capaz de vivir en soledad y regresó a Roma. Allí pues logró catequizar a varias viudas romanas, una de ellas se convirtió en Santa Fabiola, las otras no sé qué harían, pero él se volvió para la cueva cercana a la gruta de Belén, y allá pasó 35 años. El 30 de septiembre se celebra la fiesta del traductor, precisamente en honor a San Jerónimo, por ser traductor. Él es el patrono de los traductores, de los bibliotecarios, de los arqueólogos también. Entonces, digamos que Leonardo trata de reproducir la escena que vive, digamos, el drama que vive San Jerónimo en su interior, cuando en su regreso a Roma él vio que no podía liberarse de ese contexto materialista, que él no podía. Entonces él trata de reflejar eso en esta mirada, una mirada verdaderamente angustiada del hombre, de manera que eso es lo que trata de reflejar allí Leonardo en este San Jerónimo. Entonces en 1400, es decir, aquí ya lo que vemos con Leonardo es que hay un intercambio muy poderoso y muy sutil entre el paisaje y los personajes. El paisaje tiene que ver con la personalidad del personaje principal, y a su vez este hace referencia al paisaje. Para esta época, a finales de 1470, Leonardo presenta una serie de ilustraciones de ballestas, como la que vemos acá, de catapultas, como esta otra, de tornillos de Arquímedes para abastecer de agua un edificio o una torre, e igualmente este tubo de buceo adaptado a la cabeza de un buzo, que se encuentra en el Códice Arundel. Este es el Códice Arundel, y ya luego, como el tiempo no nos va a dar mucho, vamos rápidamente para entrar a la adoración de los magos. En el año 1481 Leonardo recibe el encargo de pintar una pintura para el cuadro, para el altar mayor de la capilla de los frailes agustinos de San Donato a Escopeto.
Precisamente eso fue guiado probablemente porque el padre de Leonardo hacía parte de la junta directiva. Al fin de cuentas algo influyó esto, pero lo cierto es que los frailes habían heredado unas tierras de un comerciante arruinado llamado Silvestre di Giovanni, y en el testamento ponía como condición que los frailes, para poder acceder a estas tierras, tenían que encargarse de la dote de su hija Elisabetta, y ellos le hicieron a Leonardo un contrato leonino en el cual le valoraban su trabajo en 300 florines de los de mayor peso, los llamados di Suggello, que como dijimos el florín tenía 3,5 gramos y tenía casi 24 quilates, pero equivalía, según cálculos que hicieron por ahí un señor que escribió sobre oro a unos $34 de 1999, más o menos equivalía al florín, que fue una moneda que empezó allá en Florencia en 1254, después hubo el ducado veneciano, etcétera. Bueno, en todo caso, ellos dijeron, bueno, entonces vamos a hacer una cosa, le vamos a dar en lugar de esta plata, le damos el 30% de las tierras, pero con 3 condiciones. Primero, usted se encarga de la dote de Elisabetta. Segundo, el cuadro lo entrega en 2 años. Y tercero, todos los materiales van de cuenta suya. Y si no, le vamos restando tierra. A lo último ni tierra le dieron ni nada. Entonces, él tampoco era un cuadro pues muy... Pero lo importante de este cuadro es que aquí aparecen los estudios de Leonardo sobre el movimiento. Esta obra, la adoración de los magos, que era lo que se pretendía llevar acá, esta obra fue la responsable de dejar sin terminar el cuadro de San Jerónimo, que quedó, como dije, en la Pinacoteca Vaticana. Es un cuadro que tiene 108.2 el del otro, por más o menos 75. Este es un cuadro, el que vamos a ver ahora, que no se terminó, es un cuadro de 2,46 por 2,43, son cuadros muy grandes. Entonces, la adoración de los magos era un tema recurrente en la pintura del Renacimiento florentino, y por ejemplo este es uno de los que traigo. Este es de Gentile da Fabriano, un pintor tardogótico renacentista que lo pintó para un humanista y comerciante florentino llamado Palla Strozzi en 1423 en la iglesia de la Trinidad. Mire, es un cuadro de 3,01 por 2,85 con cantidad de detalles y todo, de manera que esto era trabajado. Botticelli, ya lo mencionamos ahora, también lo trabajó en 1475. Este cuadro le da la oportunidad a Leonardo entonces de demostrar su capacidad como investigador de la naturaleza y del movimiento, y además de eso demostrar sus condiciones de filósofo, físico, geólogo y zoólogo. Pero el cuadro quedó inacabado, como casi todas las obras de Leonardo, casi siempre quedaban inacabadas. Este cuadro comenzó a trabajar en 1481, quedó en estado de boceto porque él se fue para Milán en 1482. Sin embargo, ya se aprecia aquí un proceso creativo que no es otra cosa que la culminación de una gran cantidad de estudios preparatorios, entre ellos algunos estudios para una natividad de 1474 que nunca se supo qué pasó con ella. Además, en lo que se refiere al planteamiento espacial, Leonardo utiliza el formato de los módulos que empleó Lorenzo Ghiberti para la Puerta del Paraíso en la puerta oriental del Baptisterio de San Giovanni que vimos la vez pasada. Igualmente se dice que esta pintura, digamos que esta pintura tiene una especie de movimiento, se aprecia en ella una especie de movimiento circular. Esta obra es de Paolo Uccello, pero la utilizaron varios pintores, inclusive Botticelli, un movimiento circular cargado de energía interior, de manera que en la pintura él lo que está pensando es en el movimiento. Y vemos, por ejemplo, que esta sensación de circularidad a la manera de un torbellino nos lo da, por ejemplo, las piernas de la Virgen, que están vueltas hacia la izquierda, mientras que la cabeza del niño y la de ella están giradas a la derecha, lo que le dan como a la composición una especie de movimiento rotatorio, que es lo que él busca. Y trata de incluir en este movimiento, trata entonces como de incluir el episodio de la natividad, que no se alcanza a ver, ahora tratamos a ver, pero es muy difícil, en el lado derecho de la tabla, trata de incluir este episodio mediante una de las técnicas, de las modernas técnicas de filmación, que consiste en trabajar la perspectiva como si fuera un traveling cinematográfico. Un traveling es esto, coger la cámara, no con la mano, sino en grúas o en desplazamiento mecánico cualquiera, para ir acompañando
la actividad o la actuación de unos artistas. Entonces lo mismo trata de hacer Leonardo en esa época, no existía pues esto. Entonces él trata de que esta cámara o este traveling, digamos, haga un barrido y elimina, digamos, la parte del lado derecho donde supuestamente iba a colocar la natividad. Acá la iba a colocar. Y por acá no se alcanzan a esbozar, sino únicamente, pero aquí no lo vemos bien, porque hay mucha luz, pero se pueden ver únicamente, parcialmente se pueden ver el buey, la cabeza del buey y la cabeza del asno, no se alcanza a ver más nada. Mientras que en la parte, digamos, la parte de la perspectiva se desplaza hacia la derecha y está entre estos dos árboles que vemos acá. Por este lado está la perspectiva. Y las diagonales que se cruzan en la cabeza de la Virgen son las que nos van a dar entonces lo que llamaríamos pues casi que el punto de fuga. En esta obra podemos observar que en la parte central, en un primer plano, aparece la Virgen con el niño y alrededor de esto, formando un semicírculo, hay numerosas personas. Aquí vemos, por ejemplo, están los tres Reyes Magos, aquí están los tres, está también San José en la parte de atrás. Y a la derecha se encuentra, acá lo vemos de pronto, un autorretrato de Leonardo, se dice que puede ser un autorretrato de él, que es la persona que introduce la narración de esta pintura. Pero al fondo, a ver, lo que hace Leonardo acá es que distribuye el espacio en un primer plano y en un segundo plano que tiene un significado simbólico. La parte del fondo hace referencia a la época anterior a la venida de Cristo. Entonces observamos esto que está en la parte de atrás. Vemos una cantidad de jinetes y de caballos que se encabritan, que se muerden, que luchan, unos tipos que suben, otros que bajan por la escalera, y que esto sería un recuerdo del palacio de David, lo que era precursor de Cristo Cristo en el Evangelio. Pero además también se puede observar aquí esta escena en que hay dos caballos encabritados como si hubiese personas que estuviesen luchando, y hace referencia probablemente a una antigua leyenda medieval según la cual los tres Reyes Magos eran enemigos acérrimos y solamente después de ese maravilloso viaje y de la contemplación de Cristo recién nacido pues habrían hecho las paces como el resto del mundo. Eso era lo que él quería como relacionar ahí. Entonces en el fondo la era anterior a Cristo y en el primer plano la era después de la era de la gracia. Eso era lo que él quería demostrar. Pero Leonardo con esta obra lo que busca es entonces, digamos, estudia o analiza más que todo el movimiento. No solamente el movimiento físico, sino también el movimiento mental. En su tratado de la pintura él habla del movimiento mental, digamos que el movimiento mental se expresa a través del movimiento físico, no solo mediante la gesticulación dramática como esta, sino también mediante la actitud corporal que expresan el sentimiento y la pasión. De manera que trata de buscar ese principio del movimiento que trata de, digamos, de encontrar simultáneamente en el vuelo de las aves, como aparece en el códice sul volo de Gliocelli y en los manuscritos K' y L. En las ondulaciones del agua está buscando también ese movimiento, ese principio del movimiento que conduce a todo. También en las muy diversas máquinas que inventa y construye. Igualmente en el comportamiento del animal racional y el irracional mediante este dibujo de la Virgen y el unicornio que recuerda a los tapices de Cluny, precisamente como símbolo metafórico de la castidad, de la muerte y de la maldad. E igualmente también en el curso de las nubes y en la dirección de los vientos. Y finalmente él dice que el movimiento es el principio de toda vida. Todo movimiento es principio de toda vida. Y, digamos, trae a cuento la sonrisa. ¿Qué es la sonrisa? Sino un movimiento, pero un movimiento milagrosamente producido por las emociones más profundas y sutiles del corazón. Y precisamente a este respecto Raymond Bayer hizo un estudio muy a fondo sobre el mecanismo de la sonrisa vinciana en un esthétique de la gracia, una estética de la gracia.
Pero la risa también puede llegar a ocasionar, cuando avanza o cuando se convierte en algo muy fuerte, puede provocar la muerte. Y la muerte se puede provocar por anoxia o se puede provocar también por arritmias, y hay casos en la historia como la muerte de Calímaco o la de Crisipo o la de este pintor, Zeuxis de Heraclea en el año 398. Zeuxis, una señora llega y le dice, ya anciana, que por favor quiere que le pinten un retrato de Afrodita, la diosa griega del amor, de la belleza, de la sexualidad, del placer, pero una Afrodita pues bien atractiva, impúdica si es del caso, irresistible, ofreciendo suculentos manjares al desprevenido espectador del cuadro, pero con una condición, de que ella sea la modelo. Entonces a este señor le dio tanta risa que se murió. Y más adelante, mire cómo es la historia del arte, sea verdad o mentira, esta pintura que se encuentra en el Staatliche Kunstinstitut Museum de Frankfurt, es de Aert de Gelder. Aert de Gelder es uno de los discípulos más aventajados de Rembrandt, y en 1685 retomó esa leyenda y pintó esta obra, que se llama precisamente Zeuxis y la muerte de Zeuxis, que se muere de risa. Pues no está tan risueña la cosa, pero termina pues muriéndose. Él lo interpreta de esa forma. Cuando él muere, en el mismo año que muere Newton, en 1727, tenía 82 años, y pidió que le llevaran una copa de aguardiente. Cuentan pues también este señor Aelt de Gelder, pero dicen, llegó primero la muerte a cerrar sus ojos que el licor a humedecer su lengua. Estuvo de malas, ni siquiera el pasante. Y también hay otra historia de este personaje que nos trae a cuento al famoso Tiziano. Esta es una obra de Tiziano y es un retrato de Pietro Aretino, el autor de los sonetos lujuriosos y de muchas otras cosas. Pietro Aretino murió en un ataque de risa, según cuentan, al caer desnucándose. Se desnucó en una caída porque estaba muerto de la risa, y recogen, ahora veremos en otra obra, pero aquí lo pinta de esta manera, lo trae a cuento Tiziano. En 1545 es la época en que Tiziano cambia el dibujo por el color. Entonces ya no le importa también el dibujo. Cuando Aretino vio esta cosa, yo no, eso es un boceto, eso no es todavía una pintura, porque se ve la pintura como grumosa, como techada y como a la carrera, pero es el color lo importante, es la fase del color de Tiziano que lo acompaña en los últimos 30 años de su vida. Y sirve entonces para decir cómo describía a Pietro Aretino, hijo de un zapatero remendor y una buscona, nacido en Arezzo y nació en 1492 y fallecido en 1546, como dijimos, tenía como 64 años cuando le dio el ataque de risa. Y lo trae y lo describe Manuel Mujica Laínez, el famoso escritor argentino, en una obra que se llama Bomarzo, que es muy interesante la obra, que recoge mucho de esto y lo dice. Entonces dice: grueso, barbado, es que está ahí, grueso, barbado, sofocada su cabeza por las pieles lujosas, chantajista, incomparable, adulador, de una ironía aniquiladora, simpático cuando quería y feroz cuando quería también, y de quien se susurraba y se decía que en su ejercicio amoroso no se detenía en los límites del sexo femenino. Aquí vemos una obra de Anselmo Feuerbach, un pintor neoclásico alemán. En 1800 y pico pintó la muerte de Aretino, tomando en esto. De manera que Leonardo entonces durante casi toda su vida se dedica al estudio y análisis del movimiento, tanto en el animal parlante como en el mudo, en el animal racional como en el irracional, por medio de una infinidad de investigaciones anatómicas. Y precisamente, bien sea mediante máquinas, trata de reproducir ese principio del movimiento mediante máquinas que reproduzcan el movimiento humano, bien sea máquinas para volar, máquinas que aletearán como los pájaros, como esta que vemos acá, máquinas que, al igual que los brazos humanos, funcionarán como elevadores, autómatas sorprendentes que divertirán a Ludovico el Moro al reproducir con gran fidelidad el movimiento humano. Este es el famoso autómata, o famoso caballero robot, que se encuentra en el códice Arundel, en el códice Leicester, perdón, el que compró Bill Gates, que hablamos la vez pasada.
en el león autómata que también fabricaron en 1505 para hacerle un homenaje al rey de Francia, Francisco I. Entonces, al rey de Francia, Francisco I, el autómata debería caminar, presentarse ante el rey, detenerse allí, alzarse sobre las patas traseras, luego con las delanteras abrirse el pecho y en lugar de mostrar el corazón, aparecían las flores de lis francesas que Luis XI les había obsequiado a los florentinos. Recuerden que los dos símbolos grandes de Florencia son el famoso león, el marsoco, y aquí tenemos la flor de lis. De ahí viene precisamente el fiorentino, el fiorín, o sea, el florín era porque tenía en una de sus caras esa moneda, tenía una flor de lis, que es también símbolo de la monarquía francesa, pero fue Luis XI el que les obsequió también, como en esa época no existía Italia como tal, les obsequió esa flor de lis. Y este es el marsoco de Donatello que se encuentra en el Museo del Bargello, pero hay una copia aquí en la Plaza de la Signoria en Florencia, con el famoso escudo. Entonces ese león tenía un símbolo. El Papa en ese momento era León X, Giovanni de Médicis, que estaba también halagando al rey de Francia para ver si la tía del rey de Francia se casaba con el hermano del que era Giuliano de Médicis. Entonces era León X, y León a su vez era un recuerdo de su patria natal, de la colonia florentina en Lyon, de manera que tenían eso. Entonces el león llegaba y la vía abría y le mostraba las flores francesas que también eran de Florencia al rey, y eso ya era bastante diciente. Este león lo reprodujeron después en 1600 con motivo del matrimonio de Catalina de Médicis con Enrique IV de Francia. Luego también se encontró en una hoja anónima de 1497 en el gabinete de estampas y dibujos de la Galería de los Oficios, una hoja anónima en la cual aparece este otro vehículo, el llamado carro o carruaje de Leonardo, que también es una especie de autómata y que era capaz de recorrer de un extremo a otro de una plaza, o también en algunas festividades pues, o matrimonios o cosas de esas así, más bien porque Leonardo también fue un maestro de lo efímero, el arte de la representación teatral y de la comedia. Estas son reproducciones del famoso carro de Leonardo. Y Leonardo entonces avanza de la observación del detalle a la deducción de una ley universal, él no sabía, adelantándose a Sir Francis Bacon. Sir Francis Bacon, recordemos que él fue Lord Canciller, procurador, 38 años, miembro de la Cámara de los Comunes, pero fue sobornante, traidor, y fue también procesado por prevaricato y cohecho. Pero fuera de eso fue el padre del ensayo inglés en 1596 y padre del empirismo, cuando quiso cambiar la propuesta del método deductivo lógico de Aristóteles por el método inductivo experimental, es decir, no atender explicaciones que no se puedan comprobar por la observación o por los fenómenos experimentales. Eso es lo que hacía Leonardo, observar y tratar de deducir leyes de ahí, como cuando arrodillado sobre el paso del agua, sobre un arroyo observa el paso del agua, o cuando levanta el rostro para mirar el paso de las nubes, o cuando presiente las teorías ondulatorias de la luz y del sonido en algunas páginas de prodigiosa adivinación, o cuando interroga a los doctos como a Fray Luca di Bartolomeo Pacioli y a Marco Antonio de la Torre sobre todos estos conocimientos. Aquí vemos a Fray Luca di Bartolomeo Pacioli, un fraile o monje franciscano, famoso matemático, escribió De Divina Proporción y muchas otras obras más que más adelante de pronto las alcanzamos a ver. Aquí está enseñándole en esta obra de Jacopo Barbari a construir el dodecaedro, uno de los 5 sólidos perfectos o de los 5 sólidos platónicos, que tiene 12 pentágonos, es que tiene el dodecaedro, ¿no? 12 pentágonos. Le está construyendo aquí, ayudando aquí a este señor Guidobaldo da Montefeltro, que fue su mecenas, a quien le regaló un conjunto de poliedros regulares, pero acá hay otro tipo de figura geométrica, el rombi cubo octaedro. Este rombi cubo octaedro tiene 8 triángulos equiláteros y 18 cuadrados, y lo está haciendo aquí en la pizarra, y tiene abierto acá el libro de los elementos de Euclides, en la proposición 12 del libro 13, y acá en esta pequeña cartela entre el libro cerrado, ¿dónde es que está el libro cerrado y el compás? Aquí
aparece entonces una inscripción donde dice Jacob, pues aquí no la podemos ver, pero viéndola más con lupa y todo, dice Jacob Barba 1495, entonces por eso se dice que es de Jacopo Barbari, y 1495 cuando el 5 según dice está tapado por una mosca, el 5, entonces no se ve bien. Pues miren que la gente que hace estos análisis iconográficos e iconológicos pues llegan hasta esos extremos. Entonces, Fray Luca di Bartolomeo Pacioli, Guidobaldo da Montefeltro, Rombico Hectaedro, que Leonardo fue el encargado de hacer esta ilustración. Inclusive hay quien dice que esa obra es de Leonardo, porque esa ilustración es tan perfecta que son parecidas a las que hizo Leonardo para la obra de Divina Proporzione de Fray Luca di Bartolomeo Pacioli. Pero Leonardo también, entonces, también busca ese movimiento, ese principio del movimiento cuando observa la rápida gesticulación de los sordomudos o cuando presencia las disputas donde se inflaman las pasiones y donde se inflaman las pasiones, pero también disfruta con la danza y con los movimientos acrobáticos y con los movimientos atléticos, y también para aprender de la posición y de los movimientos de los miembros acude a las mesas de disección y va a reconstruir sus poleas y engranajes basado en todo esto que observa. Entonces el movimiento o lo que ve en la mesa de disección lo trata de llevar a los inventos que él hace. Para él la anatomía, la matemática, la arquitectura están todas relacionadas, todo está relacionado. Él no ve una sola cosa. Él, en cada fenómeno de la naturaleza está viendo anatomía, está viendo movimiento, está viendo leyes de la física, está viendo belleza, está viendo fealdad, está viendo de todo. Entonces, él, en una sola cosa hay de todo. Y recoge todos estos movimientos, los recoge, digamos, en una serie de estudios que dejará a la posteridad y que intenta plasmar en cierta forma en la tela inconclusa de los monjes de San Donato, que será terminada por Filippino Lippi. Así la terminó. Los monjes de San Donato, viendo que Leonardo les dejó el trabajo empezado, como ellos tampoco le pagaron lo que era, entonces Filippino Lippi lo terminó, y esta es la obra de Filippino Lippi, que no alcanzó a terminar Leonardo. Pero también Leonardo entonces comienza a estudiar lo que es el movimiento. Trata de estudiar el movimiento siguiendo, digamos, como un proceso gradual, un proceso variable, y variable y divisible hasta el infinito. Y esto también lo estudia Erwin Panofsky. Erwin Panofsky es un famoso historiador del arte y crítico del arte alemán, nacido en 1898, graduado con una tesis sobre Durero, pero que tuvo que abandonar la tesis sobre Durero, y que escribió también Idea, en la que trata de vincular la imagen con el movimiento. Y es el creador, él tuvo que, como era judío, en la época de Hitler, en 1933, cuando salieron todos los intelectuales, se refugió y viajó también a Inglaterra, y en Inglaterra estuvo en el Instituto Barbour, y allí en el Instituto Barbour entonces habló de lo que es la iconografía, o sea, la descripción de la obra, lo que es la iconología, o sea, el sentido profundo o significado que puede tener una obra de arte. Fueron barridos, como dije, por la escoba de Hitler. Fue a parar también a Princeton, donde fue también, donde estuvo nada más que Albert Einstein, Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Allá habría de fallecer. Entonces, Leonardo trata de diferenciar, o se interesó vivamente tanto en lo infinitamente pequeño como en lo infinitamente grande. Faltan todavía 3 minutos. En lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. Y para eso entonces aparece el dibujo que se llama el códice Huygens. El códice Huygens se llama así porque el primer propietario era Constantin Huygens, y Constantin Huygens era el hermano mayor de Christian Huygens. Christian Huygens fue el creador del famoso reloj de péndulo en el año 1656. Además, propuso la teoría ondulatoria de la luz, se opuso a la teoría corpuscular de la luz de Newton, de Newton, y también a la teoría de la gravitación universal de Newton. Descubrió Titán con su telescopio de 50 aumentos.